Entonces, vamos a empezar. La clase pasada ya vimos este segmento del programa. Rápidamente voy a repasar. Lo que hicimos es ver cómo esto funcionaba. La clase pasada veíamos un poquito acerca de las listas. Veíamos que en general este tipo de listas tenían todas la misma información y entonces necesitábamos guardar la información, y una de las maneras para almacenar la información era a través de un arreglo, donde cada uno de estos elementos era en realidad una estructura. Lo hicimos para el caso de los equipos. Declaramos una estructura para los equipos que está declarada aquí con la información del equipo, y establecimos una lista, una estructura del tipo lista, donde lo que guardo dentro de ella es un arreglo con un cierto máximo número de equipos. En este ejemplo son 5, y con una variable n que me dice cuántos de ellos están ocupados. ¿A qué se refiere con eso de cuántos de ellos están ocupados? En este ejemplo, al principio mi lista va a estar vacía, y en cada uno de estos elementos podemos poner un dato. Dentro de lo que vamos a colocar aquí adentro va a ser básicamente esta información. Ahora bien, el elemento 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el máximo, me permite guardar un dato de mi lista. Y lo que voy a hacer es, a través de la variable max, a través de la variable n, a través de la variable n, voy determinando cuántos elementos tengo guardados. Al principio tengo 0, por lo tanto mi lista está vacía, y cada vez que agrego un nuevo elemento a la lista, por ejemplo, guardo un elemento, hago que n cambie de valor y se vuelva 1 más, para decir que ahora tengo un elemento. Y observamos la clase pasada que este 1 en realidad correspondía también al índice del primer elemento que estaba vacío dentro de la lista. Si n vale 1, quiere decir que a partir de la posición 1 está vacía mi lista, y quiere decir además que de la posición n-1 hacia 0 está ocupada. Eso es lo que hicimos básicamente en las funciones agregar y mostrar. Las funciones agregar y mostrar requieren dos cosas en ambos casos: la lista sobre la que van a trabajar, que en este ejemplo era una dirección a una estructura. Y luego tiene que ser una dirección a una estructura porque se trata de pasar la dirección de la lista con la cual voy a trabajar. Y luego, en el caso de agregar, tenía que pasarle la estructura. En el caso de mostrar lista no le pasaba nada, y mostrar lista básicamente lo que hacía era iterar sobre la lista. ¿Qué significa iterar? Tomar cada elemento de la lista y a cada elemento de la lista aplicarle una operación determinada que me permita, por ejemplo, hacer, en este caso, me permite imprimir la información, ¿no? Por ejemplo, aquí tomo este dato, lo imprimo, tomo el siguiente, lo imprimo, tomo el siguiente, lo imprimo, y estoy iterando, es decir, estoy recorriendo la lista hasta que llega un momento en que ya cubrí todos los elementos de la lista. ¿Cuántos elementos cubrí? Pues aquellos que me diga el valor de n. Si aquí valen 20, por ejemplo, entonces tomo los primeros 20 datos de la lista y lo imprimo. Hasta ahí. ¿Hay dudas? No, profesor. No, profe. De No. acuerdo. Proporcionamos unas funciones para el manejo de un equipo, que es leer un equipo, imprimir el encabezado de una tabla e imprimir cada equipo.
y mostrar lista, que nos permitía hacer este trabajo, y agregar lista, que lo que su tarea era ir iniciando mi lista e ir agregando datos. Algo importante, aunque casualmente funcionó, al principio la lista está vacía, es decir, mi lista que se llama torneo está vacía, pero el valor de n, torneo.n, es indeterminado. Acuérdense que en C el valor inicial de la variable es indeterminado, no se puede garantizar nunca que sea un 0. Sin embargo, por lo cual, perdón, hay que inicializar esa variable en 0. A menudo estas tareas de inicialización las ponemos en una función que me permita inicializar toda mi lista. ¿Qué otra operación podemos hacer con una lista? Mencionamos varias operaciones. ¿Qué operaciones mencionamos acerca de que podemos Borrar, hacer con listas? y agregar. Aquí. Buscar, Buscar, borrar, agregar, recorrer, Ordenar. ordenar, Y entonces tendríamos una lista ordenada y podríamos preguntarle cuántos datos tiene almacenado esa lista. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ya tenemos entonces agregar, recorrer. No lo hemos hecho, pero lo que hicimos fue la parte de imprimir. Al rato, a ver si regresamos a recorrer. Vamos a jugar con buscar. Buscar lo que va a hacer es entregarme un valor, la dirección de aquel dato que está almacenado en la lista. Entonces, voy a jugar con buscar. Decíamos, buscar me va a regresar la dirección de la estructura que encontró dentro de la lista. Y entonces aquí ponemos struct, equipo, buscar, pero me va a devolver una dirección. Y tengo que pasarle la estructura. ¿Y qué otra cosa tengo que pasarle? Tengo que pasarle la estructura de la lista. ¿Qué más tendría que pasarle a la función buscar? ¿El tamaño de la lista? El tamaño de la lista ya lo tiene porque aquí está dentro. Ah, sí, sí. Si quieren buscar, ¿qué necesitan decir? la dirección, bueno, en No. donde se encuentra. ¿No? ¿El equipo? El equipo que quieren buscar. Si hay que buscar algo, no etéreo, ¿no? Entonces necesitamos decirle qué equipo. ¿Están de acuerdo? Y entonces voy a poner aquí el nombre del equipo. El nombre es un char y en realidad es un arreglo. ¿De acuerdo? Acuérdense que el nombre es un char de 20. Si quieren ponerle la dimensión, es válido, se lo pueden dejar o se la pueden quitar. Se la voy a dejar por claridad para que no nos hagamos preguntas. ¿Dudas? Buscar. Ahí está la función buscar que tengo ahora que implementar. Y la idea es que yo le pueda preguntar, yo pueda tener equipo 1 es igual a asterisco buscar, buscar qué, a la lista que se llama torneo, tengo que pasarle la dirección y tengo que pasarle el nombre. Vamos a buscar al, ¿a quién buscamos? Vamos
a buscar a los Pumas. Más fácil. Esa sí me acuerdo. Ay, no es Python, no es Python. A ver. Claro. Claro. Ok. Fíjense que ahorita me marca el error en la referencia a buscar, pero quien me lo marcó fue el ligador. Eso es porque todavía no defino la función buscar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función buscar? Si hay alguna duda, por favor, pregunte. Entonces, la función buscar dice, vas a recibir una estructura del tipo una lista y un nombre a buscar. Entonces, para buscarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo harían la función buscar en esta lista si esto estuviera en un arreglo? Por ejemplo, ¿cómo buscarían un lenguaje de programación dentro del arreglo? ¿Qué harían? Recorrer todo el arreglo y comparando Ujú. cada cadena de carácter Cada cadena contra con el nombre que se pasa en el parámetro de stroke equipo buscar. Así es, efectivamente, eso es lo que tengo que hacer. Ir buscando en cada uno de los elementos. Es decir, voy a tomar el elemento 0 y veo si este es lo que estoy buscando. Si no, tomo el 1 y veo si este es el que estoy buscando. Tomo el 2 y veo si es el que estoy buscando. Y continúo hasta que suceda cualquiera de las cosas. ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son las dos cosas que pueden suceder? ¿Lo encuentre y que no lo encuentre? Que encuentre y que no lo encuentre. Si lo encuentra, tiene que regresar la dirección de ese elemento, porque eso es lo que digo que va a entregar buscar. Si no lo encuentra, entonces, ¿qué devuelve? Pues que no lo encontró o nada. Pero ¿cómo indicas que no lo encontró? ¿Cómo se les ocurre indicar que no lo encontró? Existe la dirección. Pero acuérdense, bueno, antes de reanudar clases, antes de suspender las clases, habíamos dicho que hay una dirección especial que indica que esa dirección es inválida, que la dirección no es válida, que no es null. Entonces, la dirección null la podemos utilizar para devolver un valor. Y entonces, si el valor que devuelvo es null, entonces significa que buscar no tuvo éxito. Si devuelvo un valor diferente de null, quiere decir que buscar sí tuvo éxito. Y entonces, modificaríamos esto y diríamos, if buscar es diferente de null, entonces E1 es igual a asterisco. Bueno, vamos a imprimirlo en la pantalla. Vamos a imprimirlo en la pantalla y tenemos imprimir como función para imprimir. Que si se fijan dice imprime una estructura, no recibe una estructura, no una dirección. Entonces, un poquito para P es apuntador a equipo, es pointer a equipo. Así lo voy a definir, por eso le puse el asterisco, entonces pongo P igual a buscar. Y luego pregunto aquí, si P es diferente, bueno, es igual a null, print, no existe el equipo
¿Qué buscas? Else. Si no, entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Profe, es printf, ¿no? Sí. Ay, perdón, estoy hecho pelotas en Python. Dice, ahora estoy trabajando mucho con Python. Y aquí decimos asterisco P. Ahorita no se preocupe por cómo funciona buscar. Pregunta, ¿se entiende ese segmento de código completo? Hasta ahorita sí. Sí, profe. Bueno, yo voy a continuar, jóvenes. Bien importante, a mí me preocupa mucho que sigue sucediendo lo que comentábamos en la clase pasada. Tenemos 2, 3 jóvenes que preguntan y los demás. No sé qué está pasando con ustedes. Profe, Sí. Sí. ¿qué era P? ¿En dónde? En Aquí. la... Ajá, ahí. Aquí está asterisco P. P es un apuntador a una estructura del tipo equipo y buscar me devuelve un apuntador a una estructura del tipo equipo. Por eso puedo hacer la asignación directa. Sí, ya entendí, profe, gracias. ¿Vale? Bueno. Ok. Y entonces en buscar, ¿qué es lo que voy a hacer? En buscar, lo primero, ¿qué condiciones podrían suceder para que yo tuviera que regresar null? Que no lo encuentre. Que no lo encuentre. ¿Y qué otra situación se les ocurra en la cual no tendría ni siquiera que buscar? Cuando esté vacía. Si la lista está vacía, no hay nada que devolver, ni siquiera que buscar. Está vacía. ¿Cómo sé que la lista está vacía? Porque el contador es igual a 0. Porque el contador, ¿cómo se llama mi variable que me sirve para contar aquí? N. N. Y entonces, ¿qué les parece? If una lista, a donde apunta una lista en su campo N, si es igual a 0, ya no hay otra. Devuelve null. Está vacía. Ni siquiera busques. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, profe, una pregunta rápida. ¿Sí? Ajá, en la línea 42, que dijo que devuelve una estructura y no una dirección. Pero No, al entonces, revés. Devuelve una dirección a una estructura del tipo equipo. Aquí lo dice. ya. Por eso P lo tuve que declarar como apuntador. Si quieren lo pongo así. Es lo mismo. ¿No? Sí. Sí, porque estábamos hablando de que de al ir buscando comparaba y devuelve esa dirección, ¿no? Sí, devuelve la dirección. Ok, Y decía. entonces P guarda un null y a la hora que comparo, lo que me va a decir no existe. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Fíjense cómo este asunto de la lista vacía empieza a hacer una pregunta repetida. Aquí hicimos la misma pregunta, si la lista está vacía, si la lista está vacía. Normalmente se ofrece una funcionalidad en esta estructura de datos que permita preguntar simplemente por la lista está vacía. Si la lista está vacía. Y eventualmente lo vamos a ver. ¿Hasta aquí hay dudas? Ok. Y entonces, si no está vacía, entonces vamos a hacer un ciclo repetitivo, for k igual a 0, k menor que una lista en su campo n,
Y aquí vamos a buscar el elemento. ¿Cómo comparo dos cadenas de caracteres? STR-CMP, ¿no? Y entonces necesitamos incluir aquí string .h. Porque si no, no voy a poder hacer la función. Y entonces aquí en buscar ponemos if strcmp strcmp compara dos cadenas y devuelve un valor igual a 0 para indicar que ambas cadenas son iguales. Si a la hora que comparo esas dos cadenas son iguales, voy a entrar al if. Si no, continúo en secuencia y tomo el siguiente elemento. Aquí estoy dando vueltas tomando el siguiente elemento. ¿Sí? En el for no le faltó terminar. Sí, claro. ¿En cuánto se Claro. asume? Nada más lo estoy probando a ver si están poniendo atención. ¿Dudas? No, No, profe. Ok. Y entonces aquí vamos a comparar. Vamos a buscar y vamos a comparar primero la cadena que estoy buscando, que se llama nombre, y la voy a comparar contra el elemento késimo de mi arreglo dentro de la estructura lista. El elemento késimo del elemento arreglo de la estructura lista lo ponemos así: una lista en su campo arreglo en su elemento K. Eso me da el arreglo, pero el elemento késimo, pero el elemento késimo contiene toda esta información. De toda esta información que estás devolviendo aquí en esta posición, lo que tengo que hacer es decirle, solamente quiero usar nombre para que lo compares. Y entonces le digo, punto, nombre. Si esto se les hace enredado, podemos partirlo y ponerlo de la siguiente manera. No, porque los voy a hacer más bolas. Mejor así. Otra vuelta, si hay dudas respecto a la prioridad, porque aquí hay varios apuntadores involucrados, la flecha, los paréntesis rectangulares y el punto. Si hay dudas respecto a la precedencia, es decir, qué se va a realizar primero, aquí primero se tiene que hacer la indirección para llegar al arreglo, después tomar el índice y después de ese elemento tomar el nombre. Si tengo dudas, puedo agregar paréntesis para ir agrupando cómo quiero que se interprete la expresión. Ahí primero forzaría, independientemente de aquello que habíamos platicado en alguna ocasión sobre precedencia de operadores, forzaría a que primero se realizara la indirección para llegar a un arreglo y luego se realizara la indirección para llegar al késimo elemento, como ustedes quieran y les parezca más adecuado. ¿Dudas? No, profe. Y entonces, si llego ahí, si entro al if, quiere decir que ya lo encontré. Y entonces aquí tengo que regresar la dirección de K. La dirección de este elemento. La dirección de este elemento la podemos poner así. ¿Dudas? Bien importante que todas las dudas que les estén surgiendo las aclaren, porque esto apenas es el comienzo. Después vamos a empezar a ver listas simplemente ligadas y doblemente ligadas. Y si no tienen la habilidad, si no se han acostumbrado a la notación, se van a perder tremendamente. ¿Preguntas? Bueno.
Si no hay preguntas, me Profe, yo tengo una. sí. Eh, ¿Para qué habíamos dicho que funcionaba la línea 58? ¿O 59? No, En la 58, ¿qué cosa? la 58. Ah, Ajá. tienes. ¿El Ajá. if para qué funcionaba? Bueno, ¿qué nos Ah, hacía? el if lo que hace es comparar nombre, Ujú. la cadena nombre, contra la cadena dada por nombre Ah, ok. en la posición késima dentro del arreglo de la estructura una lista. Ok, ¿Sale? ya. Sí, gracias. ¿Dudas, Maestro, preguntas? Sí. ¿me podría volver a repetir en la línea 58 en qué orden entraría? Una lana carnal. Ok, a ver. ¿De cuánto el tostón? Y ya que estamos en esas cuentas por pasar. Y no, no saben. A ver, vamos a ver. La línea 58. ¿Cómo interpreto la línea 58? Bueno, si aquí le hubiera puesto nombre de la lista, de nombre lista, o en la lista, se entendería que estoy comparando el nombre con el nombre que está en la lista en la posición K, y si son iguales, regresa la dirección del nombre que esté en la lista. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. A la cosa es cómo le digo el nombre que esté en la lista en la posición K. Bueno, primero, ¿cómo le digo? ¿Cómo llego hasta el arreglo? Para llegar al arreglo le digo asterisco, una lista. Ahí llegué a la pura lista. Bueno, sin el asterisco. Una lista en su campo arreglo. Ahí ya llegué al arreglo. ¿Dudas hasta ahí? No. Lo No, voy a ir profe. construyendo poco a poco. Entonces, ahí ya llegué al arreglo que está dado, al arreglo que encuentro en la dirección cuya lista pasé. Bueno, en la dirección, en la lista cuya dirección pasé. ¿Se está entendiendo hasta aquí o quieren dibujitos? Yo sí estoy. Ah, No sé cómo vean. Profe, ¿Sí? Dibujitos. yo quiero los Yo dibujitos, también pero quiero también dibujitos. entendí, pero quiero dibujitos. Ok, dibujitos. Dibujitos, vamos a los dibujitos. Permítanme. profe, ¿por qué había borrado el asterisco? Porque digo que ya. Ahorita, ahorita voy para allá. A ver. Voy a poner mis dibujitos. Ok. A ver. ¿Qué es lo que tengo en la variable una lista? La variable una lista es una estructura que tiene dentro de ella dos cosas. La variable n y la variable arreglo. El arreglo, a su vez, contiene varios elementos, donde cada uno de estos elementos contiene la información del equipo. Esto, hasta ese punto, correspondería a mi variable torneo. ¿De acuerdo? Permítanme un momento. Déjenme contestar un mensaje que me acaba de llegar.
Mensaje. Ok. Ok, veamos. Entonces, esto corresponde a la lista torneo. Fíjense que torneo está dentro del main. Ya habíamos platicado que las funciones son muy envidiosas. Y estas funciones que son envidiosas no comparten información. Por lo tanto, lista torneo se encuentra dentro del espacio de main. Voy a poner esto un poquito más chiquito para poder proyectar ambas. Ok. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Esto, decíamos, está dentro del espacio de main. Esto es main. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? Ahora, tenemos, por otro lado, la función buscar. La función buscar se encuentra en otro espacio y ese espacio es este que está de aquí hacia acá. Aquí, esta es la función buscar. Para que yo pueda comunicar y permitir que buscar trabaje sobre toda esta variable, lo que tengo que hacer es decirle a buscar, tengo que pasarle a buscar la dirección de esta variable llamada torneo. Esta variable llamada torneo está dentro del espacio de main y supónganse ustedes que está en la dirección 501. En la dirección 501 encuentro mi variable torneo. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Como yo lo que quiero es que buscar trabaje sobre torneo, no me conviene pasar la estructura a buscar porque sería una copia local en buscar de lo que hay en torneo. Eso ya lo explicamos en alguna ocasión cuando hablábamos de las estructuras. Las estructuras, en el caso de paso de parámetros a las funciones, se hace una copia local de la estructura completa, lo cual duplicaría toda esta información acá, haría una copia completa de todo esto. Por supuesto, eso quedaría en una variable diferente. Y esta copia, entonces, podría ser modificada por la función buscar. Sí, podría modificarse, pero mi variable original no se vería alterada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Bueno, en este caso, en el caso de la búsqueda, es ineficiente el que se haga la copia, porque al hacerse copia duplico información de manera innecesaria. En algunos casos se vale, pero en este caso, pues a mí no me gustó hacerlo así. Y por lo tanto, lo que hago simplemente es, en lugar de pasar la estructura completa, lo que voy a hacer es pasar esta dirección, se la paso acá. ¿Dudas hasta ahí? ¿En dónde la paso? En mi variable llamada una lista. Aquí está mi variable llamada una lista. Vamos a cambiarle el color. Bueno, vamos a poner, en una lista voy a guardar en la dirección S501. Esta es una lista. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No. No, profe. Fíjense que una lista es una dirección, ya no es la copia completa de la estructura. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo quiero llegar a
por ejemplo, a este dato que está aquí. Si yo quiero llegar a este dato, tomar el valor de n, no puedo decir una lista punto n, porque una lista no contiene un campo llamado n. Una lista contiene una dirección. Tengo que decirle, toma el valor de una lista, ve a esa dirección y de ahí devuélveme su campo n. ¿Cómo lo expreso? Lo expreso de esta manera. Una lista, flechita, n. Una lista, flechita, n es equivalente a que yo lo hubiera escrito también de esta otra manera. Son exactamente iguales. Asterisco, una lista. Eso hace que yo llegue hasta acá, a todo esto, y luego le diga punto n. Pero ya vimos en alguna ocasión que esto necesitaba paréntesis, si no se interpretaba incorrectamente. Esto significa, toma la dirección que tiene una lista y ve a esa dirección, por eso el asterisco. Y en esa dirección, a partir de esa dirección, encuentra el campo n y utilízalo para trabajar. Esto es equivalente a que yo lo escriba como una lista, flechita, n. Estas dos son exactamente equivalentes. Estas dos son iguales. Ponerlo de esta manera o ponerlo de esta manera es lo mismo. Y entonces, por eso aquí estoy preguntando si n es igual a 0. ¿Cuál n? Pues la n de torneo. ¿Por qué es que es la de torneo? Pues porque esa es la que pasé. Aquí le pasé la dirección. ¿La dirección de qué? De toda la estructura. ¿Preguntas? Profe, sí. Sí. Y lo que hicimos, ya que nos explicó, es pasar la dirección, ¿no? De torneo, que sí, suponemos que fuera 501. Pero Sí. ¿por qué antes de una lista puso lista y no torneo? ¿Acá? Ajá, en la línea ¿Aquí en la 55? 53. En la 53. Ah, bueno, es que se les olvida que una lista es un parámetro, es un alias. Como buscar no sabe, cuando buscar estoy diseñando a buscar, yo no sé para qué la va a usar el que use mi función. Yo no sé si cuando use la función buscar voy a tener una variable que se llama torneo, torneito, BBVA, la Champions. No sé cómo se llame ese torneo, esa variable. Y entonces lo que hago es decirle, vas a tener un alias que se llame una lista. Hago le pongo un apodo. Lo que digo es, lo que tú pases en el primer parámetro de buscar, que en este caso se llama torneo, ese primer parámetro yo le voy a llamar una lista. Para efectos de buscar, una lista representa torneo. Pero si en otro momento llamo a mostrar, a buscar paréntesis champions, coma, no sé, el que se les ocurra, significa que ahora esta variable una lista representaría la dirección de champions, siempre y cuando pasara bien la función. ¿Se entiende eso? Sí, esa parte sí. Solo que mi pregunta era por qué antes de una lista puso lista y no el arreglo torneo. Antes de una lista puse lista. Ajá, struct lista. Ajá. Ah, ¿por qué? Porque acuérdate que tengo que poner el tipo de dato. Una lista es una dirección, aquí dice que es una dirección, a donde encuentro ¿qué cosa? Una estructura del tipo lista. Ok, sí. Es como si aquí en lugar de struct lista pusiera ints. Entonces quería decir que una lista es una variable que guarda una dirección a donde encuentro un entero. En este caso, una lista guarda una dirección
a donde encuentro una estructura del tipo lista. ¿Dudas? ¿No hay No. dudas? No, profe. Bueno, yo estoy dispuesto a irme lo más lento posible y necesario sin llegar a la inmovilidad. Pero sí necesito que ustedes pregunten. A mí me cuesta mucho trabajo porque no estoy viendo los rostros de nadie. Otra vuelta. Pero si ustedes no preguntan, pues entonces voy a suponer que todo el mundo entiende. Ok, entonces ya llegamos a este punto. Ya tenemos entonces una lista dentro de esto. Pero yo lo que quiero es preguntar ahora, fíjense, ahora dentro de uno de estos elementos, por ejemplo, aquí, cada uno de estos elementos tiene varias cosas. Una de ellas, ¿qué cosas tiene cada uno de esos elementos del arreglo? Cada uno de esos elementos del arreglo tiene nombre, puntos, ganados, perdidos y empatados. Cada uno de estos tiene esa información representada ahorita por estos rectángulos. ¿De acuerdo? En particular ahorita me interesa uno de ellos. ¿Cuál es el que me interesa? El que se llama nombre. De manera que yo lo primero que tengo que hacer es, quiero llegar a ese nombre, a esa variable nombre, de cada uno de estos para comparar este nombre con el que estoy buscando. ¿Dudas? ¿Cómo hago esa sintaxis? Ya vimos que una lista flechita n me trae un campo completo dentro de torneo. En este caso, este campo completo, este elemento completo, se llama arreglo. Si yo en lugar de decir esto, dijera, una lista a donde apunta a una lista en su campo arreglo, estaría refiriéndome a todo el arreglo completo. Pero yo no quiero todo el arreglo completo, solamente quiero un elemento en particular. ¿Cuál? El que le corresponde a la variable k. Aquí está, el que le corresponde a la variable k. ¿Por qué? Porque la variable k va a ir saltando de elemento por elemento. Y entonces le digo, quiero del arreglo solamente aquel elemento, quiero trabajar con el arreglo, pero solamente aquel elemento que le corresponde a la variable k. Si k vale 0, me devuelve este, suponiendo que este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, etc. Entonces, si k vale 0, me devuelve o puedo trabajar con este elemento. Si k vale 1, puedo trabajar con este elemento. Esto significa, toma la dirección 501, ve a la dirección 501, y de ahí toma el arreglo, y del arreglo toma el elemento ks. Y de ahí todavía me falta llegar, ya llegué hasta aquí, pero ahora todavía me falta entrar a este último que corresponde al nombre, porque eso es lo que yo quiero hacer, comparar este nombre con el nombre que le paso como parámetro a la función buscar. Y entonces, ¿qué digo? Ah, bueno, entonces, de ahí, si quieren, le ponemos un paréntesis. Esto significaría ya este elemento, y de este elemento toma el nombre. Si les hace mucho, y con eso, perdón, con eso tomaría justamente este pequeño elemento. ¿De acuerdo? Si les hace, y entonces esta sintaxis que tengo aquí representa el nombre
dentro de la posición késima del arreglo dado por la dirección que tiene una lista. ¿Preguntas? Entonces, profe, entonces, por ejemplo, una lista, luego flechita arreglo, el índice después punto nombre es igual a lo que escribió. Es igual a lo que escribí, no entendí eso. O sea, es que dije una lista, luego la flechita arreglo, como lo escribió él por primera vez en el código, y lo que escribió ahorita Punto nombre. de Es exactamente lo mismo. dentro del paréntesis lo mismo. Así es. Ah, ok. Gracias, profe. Y entonces aquí me falta poner K, dijimos paréntesis, punto nombre. Si les causa dudas esto, nombre buscado. Para que no les se enreden con el nombre de la... Ahí está. Vamos a corregirlo aquí también. Ahí está. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué en el return ya no pone punto nombre después de arreglo? Porque no me interesa devolver el nombre. ¿Qué es lo que quiero que devuelva? ¿Qué es lo que dice la función buscar que debo devolver? Aquí lo dice. Dirección. ¿La dirección de qué? ¿De una qué? Una estructura. ¿De qué tipo? De tipo equipo. Aquí, eso es lo que dice aquí. Buscar te va a devolver la dirección de una estructura del tipo equipo. Nombre no es una estructura del tipo equipo, es un arreglo de char. Lo que hago aquí en buscar es, lo que quiero devolver es el elemento dentro de la lista que contiene el nombre. ¿Cuál es ese elemento dentro de la estructura lista que contiene ese nombre? Pues para efectos de este ejemplo sería todo esto. Si es que el nombre coincide con lo que estoy buscando. Si eso es cierto, entonces lo que tengo que devolver es, si lo pongo así solito, sin el ampersand, si lo pongo sin el ampersand, sería una estructura. Sería la estructura, sería esto completo. Si le pongo el ampersand, devuelve la dirección a donde se encuentra esto en la memoria. Por eso le pongo el ampersand. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Preguntas? Profe, o sea, ya que encontramos, o sea, que sí coincide ese nombre, ¿para qué me serviría esa lista? Eso sucede, devuelvo la dirección y con esa dirección reviso si es nulo o no. Si es nulo, le digo que no existe, pero si no es nulo, mando llamar a la función imprimir. Y a la función imprimir le paso esta estructura. Podría hacer otras cosas, podría, por ejemplo, incrementar el puntaje de ese equipo. Podría calcular su promedio, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es la herramienta que un usuario hipotético puede requerir para manejar una lista. Eso es lo que estamos haciendo. Acuérdense que platicamos que realmente lo que queríamos hacer es una lista, una estructura de datos que fuera capaz de ofrecer operaciones y almacenar información. ¿Para qué? Pues no lo sé, depende del usuario. ¿Cuál usuario? Tampoco lo sé, le voy a dar mi función y él sabrá lo que hace. O tú mismo, no sabes para qué lo vas a usar, pero en algún momento vas a requerir una lista. Y entonces, ¿qué haces? Ya tienes tu funcionalidad hecha y la empleas.
¿Dudas? ¿No hay? ¿No? Por mi parte no, profe. Bueno. Ok. En este punto, si yo encuentro el nombre buscado, regreso a su dirección. Si no lo encuentro, porque esté vacía la lista, regreso un null. Pero si no lo encuentro porque no esté vacía la lista y no existe ese nombre en la lista, entonces sale del for. ¿Qué es lo que debería de devolver si salió del for? ¿Qué significa? Que no encontró ninguna coincidencia Que no con el encontró nombre buscado. ninguna coincidencia porque no existe ese nombre en la lista. La lista no está vacía, pero no existe ninguna coincidencia. Y entonces, devolvemos un nombre. Vamos a ver que todo esté bien. Todo esté bien, 0 errores, 0 warnings. Y voy a correr el programa. Me va a pedir, creo que 4 equipos. Vamos a poner Pumas. Bueno, vamos a poner primero Tecos. No, Tecos no. León. León. 10 puntos, 3 ganados, 2 perdidos, 1 empatado. Después, América. 3 puntos. 1 ganado, 2 perdidos, 2 empatados, 2 perdidos y 5 empatados. ¿Qué otra cosa? Chivas. 8 puntos. 4 ganados, 2 perdidos, 1 empatado. Y el último, Pumas. No, vamos a poner aquí Monterrey. 4, 3, 1. En este momento, ahí se acaba, se estaría terminando la etapa de mostrar lista. E inmediatamente iría a la línea 44, que es buscar un equipo dentro de este torneo. Profe, El resultado es que no existe. Profe, Me debe decir no existe. Entonces, ahorita que le dé el enter, va a mostrar la lista y luego va a llamar a la función buscar. profe, pero ahí dice puntos y le puso como si fueran ganados, perdidos y empatados. Gracias. Puntos. 9, 4, 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces va a ir a buscar, no lo va a encontrar, me debe decir no existe. Vamos a ver si es cierto. No existe el equipo que buscas. Este nombre lo pude leer del teclado, por ejemplo. Lo podría haber leído del teclado. Voy a volver a correr el programa, pero ahora sí voy a poner al equipo Pumas. Lo voy a poner en segundo lugar, en tercer lugar, para ver qué sucede. Ok. Nombre del equipo, León, 15 puntos, 3, 4, 1, América, 8, 10, 18 puntos, 3, 5, 1. Después Pumas, que es el equipo que estoy buscando, 3, 4, Pumas, perdón, Pumas, puntos, 4, 5, no, 4, 10, 4, 2 y Monterrey, 3, 1, 0, 0. Se fijan que aquí escribió Pumas, porque sí lo encontró. ¿Dudas? Imprimió Pumas
porque aquí está el else. Si P no es null, entonces llama a la función imprimir. Y la función imprimir me pone los datos del equipo y una línea, que es esta línea que está aquí abajo. ¿Dudas? 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 ¿Me puedes repetir, por favor, qué significa PE? P. P es una variable que guarda una dirección. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. P es una variable que guarda una dirección. Aquí lo dice. Una dirección a donde encuentro una estructura del tipo equipo. Cuando yo llamo a buscar, la función buscar me devuelve o un null, es decir, una dirección que no puedo utilizar o que puedo decir que es inválida, o me devuelve la dirección, aquí dice, la dirección del elemento K a donde encontré el nombre dentro del arreglo. Es decir, me devuelve, muy lento esto, no sé por qué. Ok. Me devuelve esta dirección, me devuelve la dirección de este elemento a donde encontré el nombre. ¿Qué dirección? Bueno, si esta es la 501, tal vez esta dirección sea la 509, esta tal vez la 520, esta tal vez la 530, esta tal vez la 540 y la 550. ¿Qué dirección me devuelve? En este ejemplo, la 509. ¿Dudas? ¿Nadie? No, profe. Sé que este tema puede parecer denso al principio, pero si ustedes no preguntan, no puedo hacer más jóvenes. ¿Sale? Vamos a dar un descanso, son las 4:06. 4:16 regresamos y continuamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, ¿puedes subir el código tantito, por favor? Ya sabes la respuesta. No, con una lana carnal. ¿Sí entiendes la expresión, Daniel? Algo. ¿No? ¿Sí la entiendes o no la entiendes? Sí, sí. Bueno, entonces con una lana carnal. ¿A dónde la pongo? Sí, sí, ya, ya. Es que me falta algo. Gracias. Bueno, jóvenes, detenemos un momento la clase. Son las 4:07, 4:17 regresamos. ¿De acuerdo? Sale y vale.
Entonces sueldo estaría aquí. Y ocuparía 8 celdas. En principio, entonces, salvo algún tipo de optimización que haga el compilador por la forma en que el microprocesador maneje la memoria, podríamos pensar que si yo le pido un size of struct size of struct lenguaje, la respuesta debería de ser cuando menos de 32 celdas. ¿Preguntas? Entonces, profesor, ahora sí que no importa cuántas struct metamos dentro de otro struct, sigue siendo la regla de que se guarda, ahora sí que el tamaño va a ser de la suma de todas las variables que hay adentro, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a jugar con lista. Vas a ver que pasa exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Eso es para el caso de lenguaje. Ahora, para el caso de la lista, en el caso de la lista, lo que tengo es un arreglo y un valor de n. Si yo quisiera imaginarme cómo se vería esto, podemos imaginarlos de la siguiente manera. Primero, tenemos una variable a de 5 elementos. Eso quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 0, 1, 2, 3, 4. Y todo esto es mi variable a. Todo eso. Ahora, ¿de qué tamaño es cada elemento de la variable a? ¿Cuánto espacio ocupa esto? 32. 32 celdas. ¿Por qué sé que ocupa 32 celdas? Porque la variable es del tipo struct lenguaje. Y ya vimos que los struct lenguaje ocupan 32 celdas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense que yo tomo esto, lo hago muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Ay, lo hice tan chiquito que ya no puedo hacerlo más chiquito. Tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito. Y lo coloco aquí adentro. O sea, van a ser 32 por 4. 32 por 5. Ajá. Fíjate, aquí adentro, ay, qué padre quedó esto, me gustó. Acá adentro, dentro de este elemento, está viviendo toda la estructura completa. Y esta otra también es una estructura. Por lo tanto, este mismo elemento se repite aquí, aquí, aquí. Pasa exactamente lo mismo. Tengo el mismo caso aquí, acá, acá y acá. Cada uno de estos mide 32. ¿Dudas? No. Entonces, cada uno vale 32, entonces la memoria tomada sería de 160. 32 por 5. ¿De acuerdo? 160 celdas.
¿Dudas? No, profe. No, profe. Profe. No. Está chido, ¿no? ¿Qué pasa con n? N es una variable del tipo entero. ¿Cuántas celdas ocupa? 4. 4. Y entonces nos encontramos con que en realidad nuestra estructura ocupa exactamente 164, cuando menos debe ocupar 164 celdas. Y esto es mi estructura, todo esto, vamos a ponerlo en amarillo, todo esto es mi estructura del tipo lista. Cuando yo creo una variable del tipo lista, lo que hago en realidad es esto. Es crear una estructura donde cada uno de estos elementos, como ya lo hicimos, contiene todo esto. ¿Preguntas? Profe, y bueno, una estructura pues puede contener variables, ¿no? Pero en este caso, al contener una estructura, sigue siendo estructura y no variable de la estructura. La variable de la estructura se llama A. La estructura, en este ejemplo, se llama lista. Y cada uno de estos elementos a su vez es una estructura. Eso es lo que quiero que entiendan, la manipulación que podemos hacer. ¿Y por qué hablamos de equipos, punto, A, punto, complejidad? Si ustedes piensan en esta explicación que acabo de dar, entonces, imagínense que si esta variable se llama torneo, ¿qué significa torneo punto A? ¿A qué estaría haciendo referencia? ¿El lenguaje? No. Torneo punto A, si están de acuerdo, estaría haciendo referencia a... Ay, ¿dónde estás? Ah, se fue para el otro lado. Estaría haciendo referencia a esto, a este elemento, a este arreglo. Al arreglo A dentro de la variable torneo. Y torneo punto A de 2, no se ve. Torneo A punto 2, A de 2, significaría entonces, este elemento. Dentro de la variable torneo, la variable A en su posición 2. Ahí me estaría refiriendo a todo lo que hay aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Ya lo vimos. Todo esto para el caso de la variable A. Y entonces, si yo quisiera llegar, por ejemplo, a la variable complejidad dentro de la posición 2, tendría que escribirlo más o menos así, como torneo punto A de 2 punto complejidad. Y esto significaría, dentro de esta variable 2, el campo que le corresponde a complejidad. Porque ya vimos que en cada uno de estos elementos, este patrón completo se repite. Por eso puedo decir complejidad A de 2 complejidad, A de 3 complejidad, A de 4 complejidad,
Porque todo este dibujo aquí se duplica en cada uno de los casos. ¿Preguntas? No, No, profe. profe. No, profe. No, maestro. Todo bien. Ahora fíjense, esto está en memoria. Y eso es lo que tienen que acabar de entender. Esto se almacena en memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos elementos, cada uno de ellos, tiene una dirección. No hay una única dirección. Cada uno de estos elementos tiene su propia dirección. Una dirección que en principio es consecutiva a partir de la dirección inicial de la variable torneo. Y de ahí las 164 celdas se reparten en cada una de estas variables. A ver si me pescan la idea. Entonces, voy a poner esto un poquito más bien como si fuera una memoria. Dijimos que teníamos nombre, complejidad y sueldo. 20, 4 y 8. Y tenemos el primer elemento de la... Si esto estuviera en la dirección 500, el primer byte de la variable A, de la variable torneo, sería 500. ¿Dudas hasta ahí? No, hasta ahí todo No, bien. profe. Todo bien. Si el primer byte de la variable torneo le corresponde la dirección 500 y lo primero que tengo es el arreglo A, entonces quiere decir que el elemento 0 del arreglo A está a partir de la dirección 500. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor, empieza. Aquí es donde comienza. El elemento 0 del arreglo A contiene nombre, complejidad y sueldo. Entonces, nombre es un arreglo de 20 elementos ¿Dónde empezaría o qué valor me diría A de torneo en su campo A, en su elemento 0? ¿500 igual, no? 500 igual. Porque este elemento que está aquí comienza justamente en la celda 500. Y a partir de ahí está primero el nombre, después viene otra variable que se llama complejidad. Esta es la variable nombre. Esta es la variable complejidad. Y esta que viene acá es la variable que, si no mal recuerdo, le llamamos sueldo. Y esto completo representaría el primer elemento del arreglo A dentro de la variable torneo. Ahora, nombre ocupa, de acuerdo con el diagrama que hicimos, ocupa 20 celdas, aquí lo dice. Complejidad ocupa 4 y sueldo ocupa 8. Entonces, quiere decir que esta variable complejidad, ¿en qué dirección la encuentro? 521. 520. Porque la primera
Este primer elemento está en la dirección 500 también. El último elemento está en la 519, porque ocupa 20 celdas. Empieza en la posición 0 y termina en la 19. Empieza en la dirección 500 y termina en la 519. La siguiente celda disponible es la 520. ¿Cuántas celdas ocupa esta? La variable complejidad. Ya lo vimos, acá está. 4 celdas. Y entonces, esto ocupa 4 celdas. Esta de acá, ya la vimos, ocupa 20 celdas. Y esta última, ¿en qué dirección empieza y cuántas celdas ocupa? Yo les digo cuántas celdas ocupa, esa es la más difícil. Ocupa 8 celdas. Empieza en la 524, ¿no? Comienza en la 524. ¿Y dónde termina? En la 532. No, 531. 531. no. Fíjense. Todo esto, hasta acá, es el elemento A0, que se encuentra a partir de la dirección 500 y termina en la 531. A veces los compiladores le meten espacios adicionales por razones de eficiencia a la hora que accesan la memoria, pero cuando menos debe empezar en la 531. No puede empezar en una dirección, perdón, no puede terminar en una dirección menos que la 531 porque no tendría espacio. Puede desperdiciar el espacio el compilador, sí, por razones de eficiencia, pero no puede compactarlo. ¿A dónde empezaría el elemento AD1? En el 532, ¿no? En la 532, efectivamente. Un auto. Ok, aquí está. Empezaría en la 532. Y este esquema que está aquí se repetiría. Tendría otra vuelta. $20 celdas, 4 celdas y 8 celdas. Y 532 más 20 son 552, menos 1, 551. Y este empezaría en la 552. Y terminaría en la 555. Empezaría en la 556 y 563, si no me fallaron las cuentas. Y estas, a su vez, serían las variables nombre, complejidad y sueldo del elemento A1, del elemento 1 del arreglo A. Y nuevamente, lo que tengo es que A empieza en la 532 y si las cuentas no nos fallaron, termina en la 563. ¿Preguntas? No, profe. El proceso continúa. ¿Continúa cuántos? Pues aquí dice que 4. Aquí aparecería otra y otra similar. Y al final estaría mi variable n, que ocupa
4 celdas. Este empezaría en la 564. Ya quedamos que el tamaño total de estos son 32 celdas. Y eso sería 564 y 32, 596, 596. Empezaría esta. Esta terminaría en la 595, 596 y 32 son 627. Profe, pero no el arreglo era de 5. Ah, sí, ¿verdad? Era de 5, sí, tienes razón. Gracias. Y entonces me falta otro. Aquí viene el otro. Y aquí está mi variable n. Ahora sí. 528, 530, 540. 500, era 30, no, era de 32. Entonces 549. 550. Y esta ocupa 4 celdas y entonces tendría que ser 553. Y cada uno de estos tiene a su vez lo que ya hemos descrito. ¿Preguntas? Fíjense, ¿qué pasa si yo pregunto de la variable torneo? De la variable torneo, el elemento 1, perdón, torneo, la variable A en su campo 1 punto sueldo. Si yo pido, qué feos letras estoy haciendo. Si yo digo torneo.a1.sueldo, a ver si ahora sí estamos de acuerdo, que lo que estaría pidiendo es este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pregunta a aquellos que hayan entendido este relajo. ¿Qué pasa si le pongo ampersand? ¿Qué valor me daría? La dirección 556. 63, ¿no? 524. 56. 556, 56, sí. que es de donde comienza sueldo, del elemento 1 del arreglo A dentro de la variable torneo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ahora, imagínense que yo pongo P igual a ampersand torneo. Y a P la declaré como struct, ¿qué? Lista asterisco P. Para este ejemplo, ¿qué valor recibiría la variable P? 500, ¿no? 500. Ahora, ¿cómo sería la expresión si yo quisiera obtener el valor de la variable n dentro del arreglo torneo a partir de la variable p? Es decir, quiero llegar a este valor partiendo del contenido de la variable p. Fíjense cómo en p lo que tengo es la dirección, tengo una dirección y necesito decirle, mira,
quiero que te vayas, déjenme ponerlo un poquito más. Esto decirle, quiero que vayas a mi variable que está en la dirección 500. Y de ahí necesito que te desplaces hasta la variable n y me devuelvas el 4. Eso es lo que quiero decirle. ¿Cómo se lo digo? La primera parte, decirle, quiero que vayas a la dirección, quiero que vayas a lo que tienes almacenado en la dirección 500, eso lo obtengo como asterisco P. Con eso hago este primer salto. Y luego decirle, de esto que tienes aquí, quiero que me des n, tengo que ponerle paréntesis, punto n. ¿Dudas? Profe, al principio habíamos puesto N en torneo o era parte arriba, no sé. N en lista. Pero abajo. N va en lista. En la variable torneo tiene su N, porque N Sí. es del tipo torneo. Sí, pensé que nada más eran los 5 arreglos. Entonces, pero este es un relajo escribirlo, por eso la forma compacta de escribirlo es P, flechita, N. Tiene el mismo significado. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Profe, gracias. Y si se fijan, todo esto que tenemos aquí, puedo jugar con las direcciones aquí. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la dirección de complejidad dentro del elemento 1 del arreglo a partir de P. Quiero saber la dirección de la variable complejidad del elemento 1 del arreglo A que está almacenado en la dirección 500, usando P. Entonces, en realidad lo que le estoy pidiendo es el contenido. Déjenme quitar no sé por qué. Ay, no, segundito. Así. En realidad lo que le estoy pidiendo es la dirección de este. ¿Cuál es la dirección de este? 552. ¿Cómo obtengo esa dirección? Desde P. Lo que tengo que decir es, toma la variable P. Pues esa. Le digo, toma la variable P. Y de ahí, vea al arreglo A en su elemento 1. Eso me da todo esto. Y de ahí, dame su campo sueldo. No, su campo complejidad. Esto me daría el valor de 4, pero yo no quiero el valor de 4. Yo quiero la dirección. Y la dirección es 552. ¿Cómo la obtengo? Ampersand. Y esto sería 552. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Profe. Esta es la imagen mental que tienen que ser capaces de construir cuando hacemos esta declaración.
No es fácil, no digo que sea fácil. No es sencillo imaginarse todo este proceso. En C, todo el tiempo vamos a estar trabajando con direcciones, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que una función guarde en esta posición, yo quiero que aquí se guarde un valor determinado, yo no puedo accesar a la variable torneo. Lo que sí puedo recibir es la dirección o de la variable torneo, o del arreglo A, o del elemento 1 del arreglo A, o la dirección del campo sueldo dentro del arreglo A en su elemento 1. Todas esas posibilidades tengo para llegar a modificar ese elemento. Y depende nuevamente de que nos hagamos la imagen mental y seamos capaces de traducirlo en cosas como estas. Si yo soy capaz de traducir en cosas como estas, ya estoy un paso adelante, ya avancé y ya voy a poder ser capaz de programar en C. Fíjense que las referencias se usan en todos lados. Python, estábamos platicando, se usan referencias. ¿Sale? Entonces, de todo esto, por favor, si tienen dudas, pregúntenme. Yo voy a tratar de dar el temario, pero no puedo dar el temario a expensas de hacer los pedazos en el proceso a ustedes. Pero tampoco puedo detenerme si no sé si están entendiendo o no. Y no puedo adivinar. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Es, profe. Bueno, pues le vamos a dejar aquí, jóvenes. Mañana platicamos, mañana vemos. Revisen todo esto que explicación que di, plantéenselo, jueguen tantito, jueguen con todo esto. ¿De acuerdo? Otra cosa, los invito de verdad a los que piensan que no van a poder con el semestre, o una de dos, o que tomen la decisión de ponerse a estudiar y preguntar y participar, o tomen la decisión de darse de baja. Pero si entran aquí y no entienden nada y solamente ponen esto a escuchar y se van a hacer otra cosa o están consultando sus redes sociales, pues no tiene caso que pierdan su tiempo. Los invito de verdad a que se pongan a trabajar. Tomen su carrera en serio. Bueno, les agradezco, jóvenes, son las 5 de la tarde. Ha sido un placer. ¿Vale? Gracias, profe. Nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Profe, ¿le puedes subir un poquito a su pantalla, por favor? Ya sabes la respuesta, carnal. Ah, no. Profe, ¿mañana va a haber práctica? Mañana vamos a seguir con la clase teórica. Vamos a seguir Ah, con ok. esto. Ah, va. Sí. Vale. Gracias. Sale, vale. Gracias. Con los, Me- con los, con Gracias, los, profe. claro, con los todo. dibujitos fue más claro, profe. Ah, Gracias. qué bueno, qué bueno. Sale. Nos vemos, profe, gracias. Nos estamos viendo. Profe, ¿Qué pacho? es que yo tengo Linux, entonces cuando estaba checando ayer el programa, me di cuenta que con la función gets, pues causa como un error. Sí, te aparece un error de que es insegura o algo así. Ajá, sí, entonces Y intenté entonces cambiarla la por algo. transformas con fgets. Ah, ¿con eso se soluciona? Sí. Lo que pasa es que el get s la marcan como un error de seguridad, porque el get s no te limita a cuántos caracteres puedas leer. Si tú tienes tu arreglo de 5 letras y a la hora que haces el get s le pones 500 letras, el programa está obligado a aceptar las 500 letras. Pero tú nada más tenías reservado 5 letras, sin espacio para 5 letras. ¿Qué pasa con las otras 495? Empiezan a colocarse a continuación, una tras de otra.
lo cual lleva a que puedas llegar a invadir zonas de memoria incorrectas o colocar ahí código que puede ser malicioso. Por eso lo marcan como un hoyo potencial de seguridad. La función fgets tiene como uno de sus parámetros, creo que es el segundo, tiene un parámetro que dice y que limita el número de elementos que leerá. Y por eso si tienes 5 le pones fgets paréntesis stdin, 5 creo que le pones. Ese es el siguiente parámetro y el siguiente es la dirección a donde quieres que te deje las cosas. Por eso lo puedes sustituir. Ah, ok, profe, es que yo ya estaba buscando una manera de hacerlo con scan. No, puedes usar fgts. Vale, profe, gracias. Esa era mi Nada más única duda. que fgts lee de un archivo. Lo que haces es pasarle como parámetro, como archivo, la entrada estándar que se representa a través de la función stdin. ¿Vale? Ok, profe. Órale pues. Muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego.